Anoche soñé con mi bisabuela, pero no era un sueño normal. Ella caminaba, sonreía y me pidió que le enseñara a leer. Lo más loco es que esa mujer murió hace 8 años, justo después de uno de los peores días de mi vida. Y ese sueño cambió por completo cómo me siento con lo que me pasó. Hoy se cumplen 8 años desde que sufrí un abuso en mi vida. 8 años. Lo escribo y todavía me cuesta creer que haya pasado tanto tiempo. Es una fecha que siempre me pesa. Como si el calendario mismo se encargara de recordarme que ese día marcó un antes y un después. Cada vez que llega octubre, mi cuerpo lo siente antes que mi cabeza. Es como si algo dentro de mí se tensara sin permiso. Anoche, justo antes de dormir, vi la fecha en el celular. Era 19 de octubre y automáticamente sentí esa opresión en el pecho. Me enojó, sinceramente. Me enojó que después de tanto tiempo siga afectándome, que siga siendo una herida que, aunque ya no sangra, todavía duele cuando la toco. Me dije a mí misma que ya estaba cansada de sentirme así cada año, de pasar esa noche con miedo a mis propios recuerdos. Casi todos los años tengo pesadillas cuando se acerca la fecha. No siempre son iguales, pero todas tienen el mismo sabor: miedo, impotencia, culpa, confusión. A veces sueño que estoy en el mismo lugar. Otras veces no reconozco el sitio, pero el sentimiento es el mismo. Es como si mi mente me recordara que eso pasó, aunque yo no quiera pensarlo. Anoche me acosté con el corazón apretado. Me tapé hasta la cabeza, como cuando era chica y creía que las sábanas podían protegerme de todo. Intenté pensar en otras cosas, en cualquier cosa, pero la sensación no se iba. Era como si una parte de mí quisiera llorar y otra simplemente se negara. Y entonces, en medio de esa mezcla de cansancio y tristeza, soñé con mi bisabuela, con mi nonna. Hacía tanto que no soñaba con ella que por un momento, cuando la vi, me olvidé de que ya no estaba viva. En el sueño estábamos en su casa, la misma en la que pasé tantas tardes de niña. Tenía ese olor a café con leche y pan tostado que tanto me gustaba. Ella estaba sentada en su sillón favorito, ese de madera con los cojines floreados. Mi nonna nunca terminó la primaria. Siempre le daba un poco de vergüenza, aunque yo nunca entendí por qué. Era una mujer tan inteligente y tan llena de sabiduría que la escuela no le hubiera enseñado nada que ella no supiera ya con la vida. Pero en el sueño ella me pedía que le leyera. «A ver, léeme un poquito, que hoy quiero aprender», me decía sonriendo. Y yo, entre risas, le decía que sí, que le iba a leer algo fácil para que ella pudiera seguirme. Le pasé un libro, uno que no reconocí, pero ella lo tomó con una ternura enorme. Y de repente, empezó a leer en voz alta. Y lo hizo bien, sin trabarse, sin dudar, con una sonrisa tan grande que me llenó el alma. Era la primera vez que la escuchaba leer. La vi feliz, radiante, viva. Lo más sorprendente era que en el sueño ella estaba completamente sana. Caminaba sin dificultad, sin el bastón que la acompañó los últimos años. Su paso era ligero, su risa clara. Sus ojos brillaban como cuando yo era chica, y ella me preparaba pan con manteca y azúcar. No sé si fue su espíritu que vino a visitarme, o si simplemente mi mente trató de darme un respiro. Pero sentí algo, una paz que no sentía hace mucho. Era como si ella hubiera venido a decirme que estaba todo bien, que podía soltar un poco del dolor, aunque fuera por un rato. Cuando me desperté, por un instante no supe dónde estaba. Tenía esa sensación tan rara que queda después de un sueño que se siente real. Me quedé mirando el techo con los ojos húmedos, pero no de tristeza. Era otra cosa, algo más suave. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí atrapada en la tristeza de la fecha. Me sentí acompañada, como si mi nonna hubiera querido visitarme justo esa noche para darme un abrazo que mi cuerpo necesitaba desde hacía años. Pasé todo el día pensando en eso, en cómo la vida tiene maneras tan extrañas de curarnos. Porque no fue una charla con nadie, no fue una terapia, aunque la he hecho y me ha ayudado muchísimo. No fue una frase inspiradora en redes sociales. Fue un sueño, un simple sueño que me recordó algo que había olvidado. Que la vida también tiene ternura, incluso después del dolor. Pensé en cómo era mi nonna en vida,
Era una mujer fuerte, de esas que no se quejaban nunca. Le dolía la cadera, sí, pero igual se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a hacer el desayuno. Siempre estaba pendiente de los demás, de que nadie se quedara sin comer, sin abrigo, sin un consejo. A veces pienso que heredé de ella esa manía de cuidar a todos, menos a mí misma. Ella fue una de las pocas personas que me abrazó sin hacer preguntas cuando todo pasó. No entendía bien qué había ocurrido, porque nadie se lo explicó del todo. Pero me miró con esos ojos llenos de amor y me dijo: «Vas a estar bien, mi niña, lo prometo». Y yo le creí. Poco tiempo después, ella enfermó y falleció. Fue otro golpe, otra pérdida. Y de alguna manera, sentí que me quedé con palabras que nunca llegué a decirle, que nunca pude agradecerle por haber sido ese pedacito de luz en un momento tan oscuro. Por eso este sueño me conmovió tanto, porque sentí que de alguna forma me estaba dando ese abrazo que me quedó pendiente. Hoy, 8 años después, me doy cuenta de que el dolor no desaparece del todo, pero se transforma. A veces vuelve con fuerza, como una ola que no esperabas, y otras veces se calma, se vuelve apenas una brisa, pero sigue ahí, recordándote que sobreviviste, que aunque te rompieron, sigues de pie. Me costó entender que sanar no significa olvidar. Durante mucho tiempo me presioné con eso, con la idea de que si seguía sintiéndome triste, o si todavía tenía pesadillas, era porque no había superado lo que pasó. Y no, sanar no es una línea recta, es un camino lleno de idas y vueltas, de días buenos y otros en los que te derrumbas sin saber por qué. Y sin embargo, hay pequeños momentos que te hacen darte cuenta de que estás avanzando, que ya no duele igual, que ya no te sientes tan sola con lo que viviste. Ese sueño fue uno de esos momentos. Me desperté con una calma que no recordaba. Hice mi café y mientras lo tomaba, me di cuenta de que, por primera vez en años, no tenía miedo de enfrentar el día. Pensé en escribir esto porque necesitaba compartirlo con alguien. No para que me digan que soy fuerte o valiente, aunque sé que lo soy, incluso en los días en los que no me siento así, sino porque quería dejar constancia de que incluso después del dolor más profundo, hay espacio para la luz, y a veces esa luz llega en formas inesperadas. Un sueño, una sonrisa, una memoria que vuelve sin avisar. Hoy no voy a permitir que la fecha me robe el día, no más. Hoy quiero recordarla, sí, pero también quiero darle un nuevo significado. Hoy, 8 años después, quiero creer que esa parte de mi historia no solo me hizo daño, sino que también me dio una fuerza que antes no conocía. Y si mi nonna realmente me visitó, sé que me diría lo mismo que aquella vez. Vas a estar bien, mi niña. Lo prometo. Después de escribir lo que sentí aquella mañana, me quedé pensando en todo lo que había callado durante años, en cómo ese abuso, ese momento que me robó tanto, había terminado moldeando partes de mí que todavía estoy descubriendo. Es curioso porque durante mucho tiempo lo único que quería era olvidarlo. Quería que desapareciera, que no fuera parte de mi historia. Pero el silencio pesa, y cuando lo sostienes demasiado tiempo, te empieza a doler el alma. La terapia me enseñó eso, que callar también es una forma de cargar, que no hablar no te protege, solo te aísla. Pero incluso sabiendo eso, todavía me costaba hacerlo. Hablar de lo que pasó me hacía sentir vulnerable, como si al nombrarlo volviera a suceder. Y sin embargo, esa noche, ese sueño con mi nonna, cambió algo en mí. Me desperté con ganas de hacer algo distinto. No sabía qué, pero quería transformar ese dolor en otra cosa. Así que empecé por algo pequeño. Escribí una carta para mí misma, no una carta de esas con frases motivadoras, sino una carta sincera, con todas las cosas que nunca me había dicho. Le pedí perdón a mi cuerpo por haberlo odiado tanto tiempo, por haberlo culpado de algo que no fue su culpa. Le agradecí por seguir aquí, por seguir respirando incluso cuando yo no quería hacerlo. Lloré mientras escribía, pero fue un llanto distinto. No de desesperación, sino de alivio. Era como si estuviera abriendo una ventana después de años con las cortinas cerradas. Por primera vez,
Sentí que podía hablarle con cariño a esa parte de mí que siempre quise esconder. Después de eso, fui al cementerio a visitar a mi nonna. No iba desde hacía meses, tal vez porque me dolía demasiado verla como una fecha más en una lápida, pero esta vez fue diferente. Le llevé flores, de las amarillas que tanto le gustaban, y me senté un rato a contarle lo del sueño. Sí, sé que suena tonto hablarle a una tumba, pero juro que sentí que me escuchaba. Le conté cómo la había visto caminando, sonriendo, leyendo por primera vez. Y en medio de esa charla imaginaria le dije gracias. Gracias por haber estado cuando nadie más supo cómo. Gracias por volver justo cuando más la necesitaba. Hubo un momento en el que el viento sopló tan fuerte que una de las flores se movió y se inclinó hacia un costado, como si me estuviera saludando. Y me reí sola porque pensé, ahí estás, nonna, haciendo de las tuyas otra vez. De regreso a casa me puse a revisar unas cajas viejas donde guardo fotos y cosas de la familia. Encontré una libreta con la letra de ella, apenas legible, donde había intentado practicar su nombre. Se notaba que había querido aprender a escribirlo bien, pero se confundía con las letras. Y me conmovió tanto ver su esfuerzo, su ternura, su humanidad. Me di cuenta de que mi nonna nunca fue una mujer sin miedo, pero siempre fue una mujer con fe. Tenía fe en la vida, en la gente, en Dios, en el amor. Y creo que eso fue lo que vino a recordarme en el sueño, que incluso después del dolor, se puede seguir creyendo. Esa tarde, mientras tomaba un mate, me puse a pensar en la palabra superar. Siempre me ha parecido injusta, como si superar algo así fuera un logro medible, una meta con fecha de entrega, como si un día uno pudiera decir, ya está, ya lo superé, y listo, el dolor desaparece. Pero no es así. Aprendí que no se trata de superar, sino de aprender a vivir con ello, de hacer las paces con lo que pasó, aunque no haya sido justo. Y eso no significa que esté bien lo que me hicieron, nunca lo va a estar. Significa que ya no quiero que me defina, que quiero recuperar las partes de mí que quedaron atrapadas en ese día. Me acordé de algo que mi psicóloga me dijo hace un tiempo. Tu historia no termina en el abuso, empieza después. Y recién ahora entendí lo que quiso decir, porque por mucho tiempo pensé que ese momento me había roto para siempre, que nunca volvería a ser la misma. Pero no, sigo siendo yo, aunque con cicatrices. Y tal vez esas cicatrices también cuentan mi historia. Esa noche dormí mejor que en años. No soñé con mi nonna, pero sí tuve un sueño tranquilo, de esos en los que no pasa nada extraordinario y sin embargo despertás sintiendo que todo está en su lugar. Cuando abrí los ojos, el sol entraba por la ventana y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza, no felicidad completa, no paz absoluta, pero sí ligereza, como si mi cuerpo pesara menos. Y en ese momento decidí algo. Este año no voy a quedarme en el dolor. Voy a transformar esta fecha en algo nuevo, en un recordatorio de que sigo viva, de que sigo sanando, de que sigo construyendo una vida después de lo que me pasó. Quizás lo celebre de una forma simbólica. Tal vez prenda una vela por mi nonna, o escriba una carta cada año para leerme a mí misma. No sé. Pero quiero que deje de ser el aniversario del abuso y se convierta en el aniversario de mi renacimiento. Porque sí, me rompieron, pero también aprendí a reconstruirme, y cada pedazo que logré volver a colocar, lo hice con amor, con paciencia, con ternura. A veces me pregunto si mi nonna sabría lo que pasó en realidad. Sí, desde donde esté, entiende la magnitud de todo. Pero luego pienso que no hace falta que lo sepa con detalles. Ella solo necesitaba verme sonreír otra vez. Y creo que por eso vino a buscarme en ese sueño. Y aunque todavía haya días en los que me cueste, en los que el pasado me toque la puerta, ya no me asusta tanto abrir. Porque ahora sé que no estoy sola. Pasaron algunos días desde que escribí todo eso, y sigo pensando en lo mismo. En cómo el dolor se transforma, en cómo la vida, incluso después de tantas rupturas, se empeña en florecer. No voy a mentir, todavía hay momentos en los que me quiebro,
Todavía hay noches en las que mi cuerpo recuerda cosas que mi cabeza intenta olvidar. Pero ahora, cuando eso pasa, ya no me culpo. Me abrazo, respiro y me repito una frase que se me quedó grabada. No pasa nada si duele. Lo importante es que ya no estás sola ahí. Durante muchos años, me odié por no haber hecho más, por no haber reaccionado distinto, por haber confiado en la persona equivocada. Culpé a esa versión de mí que no supo cómo defenderse. La veía débil, ingenua, rota, y recién ahora entiendo que lo único que hice fue sobrevivir, que en medio del miedo hice lo que pude, y eso también es valentía. El perdón hacia mí misma no llegó de golpe. No fue una revelación mágica ni un día en el que todo encajó. Fue un proceso. A veces era un pensamiento que me tranquilizaba, a veces una conversación con mi terapeuta, otras una caminata al sol. Pequeños gestos que poco a poco me fueron devolviendo a mí. Una tarde, mientras ordenaba mi cuarto, encontré una foto de cuando tenía 7 años. Estoy sentada en el regazo de mi nonna, con las rodillas raspadas y una sonrisa enorme, de esas que no conocen el miedo todavía. La miré por mucho tiempo y de repente, sin pensarlo, le hablé a esa niña. Le dije, perdón por haber dudado de ti, perdón por haberte hecho sentir sucia, por haberte llamado tonta, por no haberte defendido como merecías. No fue tu culpa, no fue tu culpa. Y lloré, otra vez. Pero no fue un llanto triste. Fue como si estuviera limpiando algo por dentro, como si cada lágrima se llevara un poco de ese veneno antiguo que me había hecho tanto daño. Creo que ese momento fue el verdadero comienzo del perdón, no hacia quien me lastimó, porque ese perdón no me corresponde, no lo necesito, sino hacia mí. Porque entender que no era culpable me liberó de una carga que había llevado casi toda mi vida adulta. Después de eso, volví a soñar con mi nonna, pero de una forma distinta. Esta vez no hablábamos. Estábamos caminando juntas por un campo lleno de flores. Ella llevaba un vestido blanco y el cabello suelto, algo que nunca hacía. No había palabras, solo una sensación de paz tan profunda que me desperté con una sonrisa. Sentí que era su manera de decirme, ahora sí, mi niña, ahora sí estás bien. Y lo estaba, no completamente, porque creo que sanar nunca es un estado final, pero sí lo suficiente como para mirar atrás sin que el corazón se me parta. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer por miedo. Salir sola, caminar por lugares que antes evitaba, mirarme al espejo sin querer desaparecer. Pequeños actos que, aunque parecían insignificantes, eran enormes para mí. Cada paso era una forma de recuperar mi lugar en el mundo. También empecé a hablar un poco más abiertamente del tema con gente cercana. No buscaba compasión, solo comprensión. Y fue hermoso descubrir que muchas personas, aunque no habían pasado por lo mismo, sabían lo que era cargar con algo que dolía en silencio. Me sentí acompañada y entendí que compartir no es debilidad, es resistencia. Hace unos días volví al cementerio otra vez. Esta vez no lloré. Llevé flores nuevas y una carta. Le escribí a mi nonna todo lo que no le había dicho nunca. Que la extraño, que la sueño, que sigo escuchando su voz cuando las cosas se ponen difíciles. Le conté que estoy aprendiendo a perdonarme, a quererme sin condiciones. Le dije que a veces me da miedo volver a confiar, pero que poco a poco lo estoy intentando. Que hay días en los que la vida me pesa, pero también hay días llenos de luz, que sigo aprendiendo a vivir con lo que pasó, sin dejar que eso me defina. Y cuando terminé de leer la carta en voz alta, sentí algo muy parecido a lo que sentí aquella primera mañana después del sueño. Calma, una calma profunda, de esas que no necesitan explicación. Me quedé ahí un rato mirando el cielo y pensé que tal vez sanar no es olvidar, ni dejar de sentir, ni hacer como si nada hubiera pasado. Tal vez sanar es poder mirar atrás sin odiarte por lo que fuiste, sin desear borrar el pasado, sino integrarlo. Sanar es entender que la herida forma parte de ti, pero no eres la herida. Esa noche, mientras me preparaba para dormir,
escribí una última frase en mi diario. Hoy me abrazo, por todo lo que fui, por todo lo que perdí, por todo lo que aún soy capaz de amar. Y al cerrar el cuaderno, me di cuenta de algo. Por primera vez en 8 años, la fecha ya no me asustaba. No era un recordatorio del dolor, sino del camino que había recorrido. Creo que ese es el verdadero milagro del amor. El de los que ya no están y el que aprendemos a darnos a nosotros mismos. Que llega justo cuando más lo necesitamos, aunque a veces tarde años en manifestarse. Mi nonna solía decir que la vida siempre encuentra una forma de sanar lo que duele, aunque no sepamos cómo. Que los corazones rotos no dejan de latir, solo laten distinto. Y ahora entiendo que tenía razón. Hoy sigo adelante con esa certeza. No sé si algún día dejará de doler del todo, pero ya no me da miedo vivir con ello, porque sobrevivir no fue el final de mi historia, fue el principio. Y cada vez que pienso en ella, en su voz, en sus ojos llenos de vida, siento que me susurra lo mismo que en aquel sueño. Vas a estar bien, mi niña. Lo prometo. Y esta vez de verdad le creo.